Este panel se llama Los Servicios Públicos y el moderador, el doctor Marco Antonio Velilla Moreno, magistrado del Consejo de Estado. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Pues es muy agradable nuevamente poder compartir con ustedes y sobre todo con posterioridad al día de ayer, donde se hizo ese esfuerzo, le decía a algunos de los participantes en calidad de expositores, como de que existe una familia que precisamente necesitamos que se reconozcan en la realidad para efectos precisamente que unifiquemos el lenguaje y podamos comunicarnos. Ustedes vieron esta mañana la importancia de empezar a mirar complejo. Yo creo que cada uno de ustedes, lenta e imperceptiblemente, porque es una figura del Código Civil, cada vez profundiza más. Yo le decía a Paolo que yo lo he escuchado muchas veces, pero las mismas frases ya me suenan distinto. Un verdadero viaje de conocimientos no implica necesariamente conocer nuevas tierras, sino mirarlas con una óptica distinta. Y este tema, digamos, o estos ejes temáticos que se han planteado en el día de hoy, realmente constituyen un ejercicio extraordinario para que desde cada una de las disciplinas de ustedes se hagan esa inmersión en la complejidad y, por supuesto, se den esas emergencias que necesitamos que se den al interior, habida cuenta de que cada óptica disciplinaria, por supuesto, al religar, hace que hayan emergencias que no existen al interior de la propia disciplina. Cuando uno ve el tema de esta mañana, el tema de medio ambiente y desarrollo, cuando ve precisamente ese sistema con, entre comillas, de ese foro, que tenía un subsistema que era el sistema propiamente, o el macrosistema, que es el medio ambiente, pero que tenía también el sector agropecuario, que tenía también el sector minero, pues ve la necesidad precisamente de realizar, para poder hacer políticas públicas y transformar la realidad, la necesidad de que los problemas y las soluciones sean producto de una óptica como la llamaría cualquiera de los que intervino en el día de ayer. Cada experto nos hizo énfasis en aspectos que quizás con sus ejemplos nos hacen repensar lo que ya nosotros considerábamos que teníamos aprendido. Entonces ese repensarnos, ese reaprender, es un poco como el objetivo, y yo creo que nada más revelador que ese proceso que cada cual va, digamos, sintiendo al interior de sí mismo. El tema de los servicios públicos realmente no es un tema o un eje temático que pueda tratarse ni más, digamos, por fuera de la educación, ni tampoco por fuera del medio ambiente y del desarrollo. Entonces, en la medida en que, digamos, la suma de las partes va dando más que el todo, por supuesto, el análisis y posterior, digamos, el encuentro de soluciones dentro de la complejidad, a lo que de alguna manera se da con posterioridad al análisis puntual de cada uno de los sistemas, pues por supuesto necesita en este caso de los servicios públicos, pues un esfuerzo adicional para precisamente a partir de una fortaleza en un sistema o de una fortaleza en una disciplina, tener la capacidad de diálogo con otra disciplina o con otros sistemas. Eso es un poco lo que se dio, por ejemplo, en la sentencia del Río Bogotá, donde son dos sistemas,
un sistema hídrico, pero un sistema que está íntimamente vinculado con el uso del suelo y con el ordenamiento territorial. Entonces, ahí, por supuesto, también hay una gran dosis de educación ambiental. Yo quisiera saludar a Marino Tadeo y Ernesto Gull, cada uno, digamos, muy destacado en la parte de consultoría, antiguo viceministro de Medio Ambiente y uno de los ambientalistas, digamos, más reconocidos, además estudioso del pensamiento complejo. A Marino, que nos hiciese una exposición, diría uno, preliminar sobre lo que es el marco, la evolución del tema de los servicios públicos de la manera más concreta como él pueda, porque efectivamente, a grandes rasgos, yo diría que los servicios públicos han tenido un paso donde las empresas de servicios públicos solamente podían prestar aquello que estaba dentro de su objeto social. Eso era cuando se dio precisamente, y eso coincide con ciertos momentos políticos de la economía o la economía política. Posteriormente le permiten prestar labores conexas o complementarias a las empresas públicas. Posteriormente, las empresas, los operadores públicos pueden ingresar a ciertos sectores donde la rentabilidad privada no era, digamos, las empresas veían que por la densidad o la falta de densidad de población y de usuarios no era posible que la empresa privada allí penetrara, y posteriormente pasa a la posibilidad de que los operadores públicos, los operadores privados o los operadores mixtos puedan prestar esos servicios públicos. Entonces, de un Estado que evidentemente tenía y de alguna manera todos unos temas que eran estratégicos, esos temas con el neoliberalismo finalmente se van trasladando a operadores privados bajo la premisa de que el operador privado es más eficiente y que el público simplemente es corrupción. Pero eso, la historia precisamente está demostrando lo contrario. Se abre la competencia, pero la competencia termina siendo, de alguna manera, los oligopolios, los monopolios en ciertos sectores. De tal manera que viene el tema del usuario. El tema del usuario se fue volviendo derecho del consumidor. ¿Por qué se fue volviendo derecho del consumidor? Porque se hacía una distinción tajante, y yo lamento mucho la ausencia aquí del superintendente de Industria y Comercio, entre lo que eran bienes y servicios y lo que eran servicios públicos. Tienen una naturaleza distinta, por supuesto, cualquier mercancía y lo que se denomina un servicio público. Por lo tanto, el tratamiento desde el punto de vista de la competencia inclusive tiene ciertos matices, tiene que tener ciertas modulaciones. Entonces la noción, cuando ya los privados empezaron a prestar servicios públicos, la noción de usuario se fue convirtiendo o se fue fundiendo con la noción de consumidor. Y por ese motivo, entonces, diría uno que hay una profunda transformación en este eje temático, porque ya al usuario o consumidor no le interesa si el servicio se lo presta bien una empresa pública en competencia, una empresa mixta en competencia o una empresa privada en competencia. Se trata precisamente de la libertad, de la capacidad de opción, y lo que pretendía el régimen de la competencia era que el usuario y el consumidor fuera libre, que tuviera una mejor tarifa, que tuviera una regularidad en el servicio y que, por supuesto, tuviera un servicio de calidad. En ciertos sectores, evidentemente, ha
se ha dado un gran mejoramiento. En otros sectores, lástima que también no nos ha llegado el doctor Gustavo Galvis, que es durante muchos años el presidente de Andesco, el gremio de todas las empresas operadoras, pero yo creo que se ha dado una verdadera transformación, una transformación positiva, pero en la medida en que se ha ido complejizando y que se ha ido admitiendo que un operador público, por ejemplo, se puede hacer un gran grupo económico, o que un operador mixto ya lo era, o que los privados no son los únicos que tienen derecho a ser un gran grupo económico, se producen unas economías de escala, se produce una sofisticación que permite finalmente un mejoramiento de la vida de los consumidores. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde se puede definitivamente lograr el tema de la competencia cuando no existen suficientes oferentes en el mercado? Un poco lo que se da en el caso de acueducto y alcantarillado, o se da, por ejemplo, en el caso del tan mencionado tercer canal, donde acaba de salir una providencia con la cual yo estoy en infinita, diría uno, distancia. Pues esa fue una providencia de una subsección. Existen 4 o 5 operadores a nivel mundial y se pretende que haya una regulación, una reglamentación para el ingreso al mercado de la televisión cuando no hay oferentes. Entonces, sencillamente eso, miren dentro de la complejidad, el hecho de que se exija unas condiciones que en la realidad no existen, es decir, no todos los grupos que existen a nivel mundial están interesados en ingresar a Colombia. Y ese hecho hace que entonces el duopolio existente, por supuesto, persevere y que no haya la posibilidad de un tercero. En otras palabras, es más competencia para el Consejo de Estado en esta decisión que haya 2 operadores que haya 3. Bueno, pero tenemos que seguir batallando, tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir tratando de aprender la complejidad. Entonces yo le doy la palabra al doctor Marino Tadeo para que nos haga esta presentación preliminar. Muchas gracias, doctor Marco Antonio. Parece como obvio que la infraestructura y los servicios públicos siempre han estado sujetos a regulación estatal y que esa regulación estatal surge de decisiones, digamos, entre comillas, neutrales y bien informadas del legislador, del gobierno o de las comisiones especializadas. Pero, como explica Meyer, las regulaciones federales de ferrocarriles en los Estados Unidos se introdujeron en 1886, o sea, casi 60 años después de que el primer ferrocarril fue construido. Y aún entonces pasaron 30 años hasta que, después de muchos experimentos, emergió un sistema más o menos completo de regulación estatal en el ámbito de los ferrocarriles. Y los ferrocarriles realmente son nuestro punto de referencia, digamos, quizá más importante en el tema de servicios públicos. Del mismo modo, en Alemania, la regulación federal de la electricidad se produjo en el régimen nazi en 1935 y había pasado casi 50 años de que la primera planta eléctrica operara en Berlín.
Aún en los años posteriores la regulación siguió siendo lo que se llama una light hand regulation, una regulación de mano suave, y lo que imperó fue la autorregulación. Dije ahora que el tren, el desarrollo del sistema de ferrocarriles era nuestro punto casi obligado de referencia, porque los grandes emprendimientos del espíritu humano, pero también las mayores miserias, la crueldad, la innovación, el genio constructivo, la solución de problemas muy complejos, las trampas, los recursos de los grupos de interés, la acción de lo que llamaban los Robert Barons, Robert Barons, estamos hablando de Vanderbilt, de JP Morgan, de todos esos grandes, de los titanes realmente de la industria del ferrocarril y de la industria del acero en Estados Unidos. Grandes praderas devastadas en una noche por el fuego del entretenimiento, la corrupción, las alianzas entre políticos y grupos de interés, los intentos de captura del legislador, todos esos temas que siguen vigentes, que son problemas vigentes en cualquier regulación y supervisión de servicios públicos, pues los vimos en el siglo, en la segunda mitad del siglo XIX y buena parte del siglo XX en el tema de ferrocarriles en Estados Unidos, en la época fundacional, la época de construcción de los ferrocarriles, pero sobre todo en la época de interconexión de los sistemas de ferrocarriles. Ustedes saben que en Estados Unidos se construyeron pequeñas líneas de muchas pequeñas líneas de 20 kilómetros, iniciativa privada totalmente, de 35 kilómetros, de 40 kilómetros, pero llegó la fase de la interconexión, que sigue siendo un tema principal en servicios públicos. Y estos Robert Barons usaron toda clase de recursos, unos muy cuestionados y otros que correspondían, digamos, a una época fundacional, una época donde la iniciativa privada operaba de una manera casi salvaje. Digamos, en conclusión, en este punto, la regulación, el libre mercado, la corregulación y la autorregulación se complementan con mayor o menor intensidad, con mayor o menor énfasis, en función o a la espera de cambios tecnológicos o de ampliación de la competencia, como decía el doctor Velilla ahora. Bueno, si no hay sino dos oferentes, si no hay sino tres oferentes, pues eso impone un esquema regulatorio, y si hay muchos oferentes, eso impone otro esquema regulatorio, y tal vez ya se pueda abrir a la libre competencia sin siquiera regulaciones, o dejando solamente a un nivel de autorregulación, etcétera. La calidad, los precios y otras condiciones son reguladas de acuerdo con ciertos niveles de avance tecnológico y desde luego con la posibilidad de que haya oferentes en el mercado. En la primera época de los ferrocarriles en los Estados Unidos, las experiencias fueron más de autorregulación, pero la autorregulación está muy en el límite de la cartelización. O sea, la autorregulación, que puede ser algo muy sano, muy necesario, muy importante, está en un límite, en una frontera muy delgada, en una línea roja con la cartelización, o sea, los acuerdos de precios, los acuerdos de cuotas, los acuerdos de repartirse el mercado, lo que es propiamente, desde el punto de vista económico, una economía de cartel. De hecho, en los Estados Unidos,
esas experiencias de autorregulación, cuando pasaron la frontera y fueron verdaderamente formas de cartel, de troz, ¿sí? De troz no en el sentido de la fiducia, sino en el sentido del cartel, de los acuerdos de precios y acuerdos de cuotas, se convirtieron en una preocupación nacional hasta el punto de que eso llevó a la aprobación de la ley Sherman, de la ley Sherman, pues, que es la que regula los monopolios en los Estados Unidos.